Una mujer de 50 años, hipertensa, fumadora, con un perímetro abdominal amplio y piernas delgadas. Consulta porque está mucho más cansada, porque en los últimos 4 meses ha tenido 3 episodios de hito y de candidiasis vulvar. Se ha pinchado el dedo con el aparato de la diabetes de la pareja y se ha descubierto que por la mañana, antes de desayunar, tiene un azúcar en sangre de 190 miligramos por decilitro. Señoras y señores, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a hablar de esta constelación de factores de riesgo que nos llevan a la enfermedad cardiovascular. En un caso y algunas preguntas que hemos puesto tanto en Twitter como en Instagram. Soy Augusto, esta es la Chuleta Osler. Bienvenidas y bienvenidos. Si estás aquí por primera vez, dale a suscribir, dale a seguir, dale a la campanita para que te enteres de los últimos videos y actualizaciones. Vamos a hablar de la enfermedad cardiovascular. Repito, esta constelación de factores de riesgo. Vamos a hablar e intentar aclarar una vez más lo que es prevención primaria, de hablar del elevado riesgo de aterosclerosis y de la prevención secundaria. Si a breves rasgos, la prevención primaria es aún no tener ningún evento cardiovascular, o sea, todavía no tener ningún daño de órgano diana, que es dañado en la enfermedad cardiovascular, o sea, todavía no tener ni angina, ni infarto, ni ictus, ni AITs, todavía no tener aterosclerosis carotidia, todavía no tener claudicación intermitente ni enfermedad renal crónica, porque cuando ya uno tiene alguna de esos, incluso una trombosis de la arteria retiniana, ya podríamos hablar de que está establecida la enfermedad cardiovascular y pasaríamos a una prevención secundaria donde el tratamiento es más agresivo. Y luego está el elevado riesgo de aterosclerosis, que es, por ejemplo, no haber tenido ningún evento cardiovascular aún, pero tener múltiples factores de riesgo, sobre todo importantísimos, como por ejemplo tener diabetes más de 10 años, según la Europea de Cardiología. Los pacientes suelen ser, en los libros, muy claros, pero en la vida real a veces están como en áreas grises, y eso es lo que hemos tratado de plasmar y tratar de poner en este ejemplo lo difícil que puede ser tomar una decisión cuando tenemos un paciente así, que nunca ha venido y que cuando viene parece que tiene un montón de cosas. Entonces vamos a leer el caso primero. Repito, una mujer de 50 años, y luego ya me están hablando de factores de riesgo cardiovascular múltiples, porque aparte de tener más de 40 años, tiene hipertensión, fuma y tiene un perímetro abdominal amplio. Y es verdad que no me hablan de peso ni de talla, no me hablan de índice de masa corporal, pero me dicen que tiene un perímetro abdominal grande y piernas delgadas. O sea que a lo mejor tiene una barriguita grande, grasa subcutánea, resistencia a la insulina. Y luego dice que está más cansada, que tiene dificultad respiratoria con el esfuerzo. Eso la verdad es que es bastante inespecífico. Y luego cuidado con lo que me dicen abajo, porque me dicen que en los últimos 4 meses ha tenido 3 episodios de ITU. No estamos hablando de una chica joven, sana, de 20 años, que tiene pues episodios recurrentes de ITU. Estamos hablando de alguien de 50 años, que de repente ha tenido varios episodios de ITU y de candidiasis vulvar. Cuidado. Entonces dice, ¿será que tengo el azúcar alta? Se ha pinchado el dedo por la mañana con el aparato de la pareja y le ha salido 190 de glucemia. Para las personas que bien han recordado el diagnóstico de la diabetes se hace con 2 tomas de 126 miligramos de decilitro, o una al azar de 200 o una glicada de más de 6,4, de más de 6,4, de más de 6,5. Aquí solo tenemos la glucemia de 190, y si bien es cierto, no es 200, como dice el libro, o los libros antiguos, pues es 190. Y a lo mejor, y eso estamos elucubrando, porque no lo hemos visto bien, no hemos hecho un estudio adecuado, pero estamos elucubrando, no vaya a ser que esta mujer tenga glucosuria, y entonces está aumentando su riesgo para tener candidiasis vulvar, que es algo que puede ocurrir en gente con diabetes establecida. Luego me dicen pues que tose más, que tiene esputo, a lo mejor eso tiene que ver con el tabaquismo, es fumadora. Y luego me aclaran que no tiene ni icturia ni ortopnea aquí abajo, ¿no? Esto lo que me está diciendo es que no tiene insuficiencia cardíaca, ¿no? Ella puede dormir tumbada, etc. Me llama la atención eso sí, no lo de la Disney. Entonces, repito, 50 años, más de 40, hipertensión, fumadora y perímetro abdominal amplio, un abdomen grande. Y luego candidiasis vulvar y no una glucemia de 190, que es congruente con lo del perímetro abdominal amplio, ¿no? Entonces esta mujer, si no es diabética, por lo menos tiene una intolerancia, ¿cómo le llaman a esto? Una intolerancia al metabolismo de los hidrocarbonados, ¿no? Podemos escoger hacer una prueba de tolerancia, pero yo creo que con 190 vamos a pedir directamente la 1C, otra glucemia y tal. Dice que ronca por las noches, claro, será porque está gordita, no lo sabemos. Pero pues un cuello amplio, roncadora, no va a ser que tenga encima una apnea, no me dicen que se duerme en el día. Pero me dicen que se despierta por las noches como asustada, que le sube la tensión y le palpita el pecho.
Siempre acuérdense de una obesidad central, el patrón restrictivo. Siempre piensen que en una persona así, roncadora incluso, puede haber hipoxemia durante las noches y esto puede llevar a una hipertensión pulmonar secundaria, esa hipoxemia en las noches, con aumento del esfuerzo y de la presión de la cavidad del ventrículo derecho y de la aurícula derecha y su dilatación, y el riesgo, la relación que existe entre tener apnea del sueño grave y que se establezca una arritmia tipo fibrilación auricular, ¿no? Entonces, cuidado, porque aquí me dice me le palpita el pecho, por eso es que lo han puesto aquí seguramente. Y luego dice los determinantes sociales, ¿no? Esto que a veces no depende de la responsabilidad individual. La vida es así, es dura, necesitamos dinero, no hay trabajo y si hay trabajo nos explotan. Y dice aquí, trabaja muchas horas, vive con mucho estrés, consume comida rápida porque ahorra tiempo y dinero. Entiende que podría tener hábitos más saludables, pero acaba tan cansada que ni ejercicio piensa en hacer. Entonces lo que me están diciendo es que esta mujer tiene 50 años, hipertensión, fuma, probablemente tenga diabetes y luego la dieta es muy mala y es sedentaria y vive con mucho estrés, ¿no? Entonces, factores de riesgo cardiovascular, todos los que quieras. Más de 3 los tiene. Y probablemente tenga diabetes, que es un factor cardiovascular muy importante, muy determinante a la hora de establecerse una enfermedad cardiovascular. Entonces aquí la primera pregunta dice, tengo sospecha de múltiples problemas que debemos abordar, ¿no? Pues a lo mejor tiene diabetes, a lo mejor está en curso una infección urinaria, a lo mejor tiene además un EPOC, no lo sabemos, a lo mejor tiene una enfermedad por ronquido crónico, a lo mejor tiene una hipopnea, apnea del sueño, todo eso habrá que abordar. Mientras tanto, mientras inicio el tratamiento, pediré una analítica porque me interesa qué cosa. Entonces pone, me interesa la hemoglobina 1C, claro que sí, porque quiero ver si hay una diabetes y además el nivel de hemoglobina 1C me va a indicar con qué debo iniciar el tratamiento. Y luego el aspartato aminotransferasa es la GOT y sí que me interesa, ¿por qué? Porque siempre hay una relación entre la resistencia a la insulina y que se establezca un hígado graso, ¿no? Una esteatosis hepática. Microalbuminuria, por supuesto, una hipertensión arterial junto con una diabetes produce daño endotelial y si hay daño renal establecido, lo cual ya sería que la persona entre en enfermedad cardiovascular. Cuando se dañan esos glomérulos, entonces hay microalbuminuria, hay una proteinuria mínima que se detecta en una orina de 24 horas y podría haber microalbuminuria y eso ya me dice que hay enfermedad renal crónica que se está estableciendo. Entonces, claro que me interesa, pues la respuesta es todas las anteriores. La gente de los 234 votos contestó en su gran mayoría todas las anteriores. Una pregunta bien contestada. Pregunta 2. Aunque técnicamente me falta algún dato clave, ¿debería iniciar el tratamiento contra la resistencia a la insulina o no? Y esta pregunta, pues, mucha gente ha contestado, yo creo que bien, ¿no? Dice sí, aunque las otras opciones decían, necesito una segunda glucemia en ayunas, depende de la hemoglobina 1C. La pregunta no era si debo iniciar con metformina solo, metformina y algo más. La pregunta es simplemente si debo iniciar el tratamiento con la resistencia a la insulina. Y la respuesta es, sin duda sí, ¿no? Modificar dieta, que haga ejercicio, e incluso iniciar metformina, hablándolo con la persona, porque a lo mejor, aunque no tenga esa segunda glucemia en ayunas, es 190 lo que tenía, ¿no? Esa hemoglobina 1C, vamos, yo apostaría que sale más de 6,5. Además, le puedo pedir la metformina, después se la puedo quitar, no pasa nada. Pero aquí la pregunta era si debo iniciar el tratamiento, o sea, por lo menos debo tener en la cabeza que esta persona tiene resistencia a la insulina, ¿no? Y vamos a empezar un tratamiento con ello. Muy bien. La pregunta 3, que generó muchas suspicacias, muchas dudas, dice, entre los resultados analíticos de la siguiente visita, entonces aquí ya tenemos la analítica esa que queríamos, y efectivamente me salió una glucemia de 210, incluso más alta, ya está, diagnóstico de diabetes. La 1C es 7,2, cuidado, pero no es 8 ni 9. Y luego me hablan de una GOT y una GPT elevada, ¿no? La aspartato, la alanina, aminotransferasa, ya hay un nivel de hepatitis, no vaya a ser, seguramente pediremos despistaje de virus hepatotropo, pero en el contexto de una persona con aspecto metabólico, con diabetes, esto podría ser una esteatohepatitis, ¿no? Glucosuria, lo que decíamos, orina azúcar, a lo mejor por eso tienen las candidiasis vulvares. Y luego aquí me dicen que el ratio excreción albúmina es de 28. A partir de 30 hasta 300 es microalbuminuria. Entonces podríamos decir que técnicamente por numerología
No hay una microalbuminuria, pero va en camino a ello, ¿no? Cuidado. Dice, es lógico, dado este punto, empezar con... Y aquí me pone combinar metformina con una serie de medicación. Lo único que diré es que con análogo de GLP-1 se puede hacer cuando la hemoglobina glicosilada es muy alta, de 9 o 10, ¿no? Incluso empezar con insulina es una buena opción. Y de BP4, pues antes podríamos empezar solo con metformina. Y en el caso de los inhibidores de la SLGT2, a ver, las tres primeras opciones son metformina, es decir, metformina en combinación con incretin miméticos y en combinación con inhibidores del transportador sodio-glucosa 2, pues esto es para gente que tiene enfermedad cardiovascular establecida, sobre todo enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca importante, ¿no? Con FEBI disminuida y tal. Pero recién tenemos un diagnóstico de diabetes, una persona con una hemoglobina A1C no tan alta, no tiene ninguna... No tiene descompensación diabética, ¿no? No tiene glucosuria, no tiene polipsia, polifagia, ¿no? Síntomas cardinales de la descompensación diabética. Es una diabetes establecida. Podemos empezar con dieta, con control de la ingesta de carbohidratos y metformina. La metformina tiene que ir de ley, pero los incretin miméticos, los inhibidores del transportador de glucosa y sodio 2, pues eso es para la gente que tiene enfermedad cardiovascular establecida, que no es el caso. ¿No? Que no es el caso. Lo podríamos iniciar incluso con análogo de GLP-1, pero en el caso de que tengamos una hemoglobina A1 muy alta, en lugar de empezar con insulina y después quitarla. Pero aquí la respuesta es, vamos, una diabetes sin descompensación, con una A1C de 7. Entonces, lo que hay que hacer aquí es metformina y iniciar el tratamiento de resistencia a la insulina, es lo más importante, y controlar la ingesta de carbohidratos. Y luego la pregunta que generó más polémica, dicen aquí, tiene su hipertensión controlada con su IECA y luego tiene un colesterol total de 130, que yo tenía que haberlo puesto un poco más alto, 180, 190, 200. Un LDL de 90 y un HDL de 50, que parece que son números normales, ¿no? Un colesterol total bien, una LDL no alta. Si tuviera enfermedad cardiovascular establecida, sí que buscaríamos que este LDL estuviera en menos de 100, menos de 70, pero no tiene enfermedad cardiovascular establecida, al menos técnicamente, pero parece que va camino a ello. Y luego un HDL alto. Entonces me dicen, la pregunta en realidad lo que me está diciendo, ¿le pongo estatinas o no? ¿O solo modifico su vida diaria? Y aquí viene lo complejo del problema, ¿no? Porque tiene no tiene enfermedad cardiovascular establecida, pero tiene muchos factores de riesgo. Y por ejemplo, si yo utilizo esta calculadora para riesgo cardiovascular, que es de la Escuela Americana, de la Sociedad Americana de Diabetes, de la Asociación Americana de la Diabetes, tenemos un riesgo de 4.4, dice que hay que tratar con estatinas a partir de 7,5% de riesgo a 10 años, pero el hecho de tener diabetes y el hecho de tener más de 40 años hace que, aquí está, ¿no? De 40 a 75 años, más de un factor de riesgo cardiovascular, diabetes, hipertensión, fumadora, hace que a lo mejor no sea descabellado empezar con una estatina de una vez, pero lo que tenemos que tener claro es que esta mujer, enfermedad cardiovascular establecida, no está claro que tenga. Y luego, la escuela europea, ¿no? la europea de cardiología sí que dice que cuando hay muy, muy alto riesgo de diabetes, con 3 factores de riesgo grandes, aquí dice 3 or more major risk factors, y entonces dice edad, hipertensión, fumadora y obesidad, ¿no? Aunque no tenemos no tenemos talla peso, tiene un perímetro abdominal alto, pero vamos, que tiene una edad más de 50, tiene hipertensión y fuma. Entonces, eso es muy alto riesgo, y en la gente que tiene muy alto riesgo con diabetes 2, sí que está establecido que empecemos bajar el colesterol incluso a 70, pero repito, no tiene enfermedad cardiovascular establecida, lo que pasa es que tiene un riesgo muy alto de hacer ese primer evento, y ese es el problema. Entonces, a lo mejor sí que tenemos que empezar con estatina, pero luego hay un problema que nos escribieron por Instagram y era lo que no habíamos visto, y es que habíamos puesto al principio que tiene hepatitis. Y el problema de las estatinas es que a veces aumentan transaminasas, producen hepatitis indiferenciadas. Entonces, a lo mejor lo que podemos hacer es esperar. Y la gente contestó muy bien. Vamos a modificar el estilo de vida, porque vamos a ver, su LDL está bien, su HDL está bien, y a lo mejor podemos conseguirlo. A lo mejor podríamos conseguir sin fármacos de momento que se mantengan en esos niveles, ¿no? Muy bien Instagram, muchísimas gracias.
Y luego pues conviene más hacer todo esto, ¿no? Conviene, además hacer todo esto. Quiero decir, una radiografía de tórax, porque me interesa ver esa silueta cardíaca, no va a ser que tenga una cardiopatía hipertensiva. Quiero ver esa redistribución de la trama vascular, a ver si a lo mejor hay signos indirectos de una hipertensión pulmonar establecida. Quiero ver además si quiero hacer una escala de Epworth, que es para ver si el paciente se va quedando dormido en el día, en lo cual me diría que a lo mejor hay una apnea del sueño que se está estableciendo. Quiero hacer una espirometría, porque esta mujer fuma y dice que se cansa más y que tose y tira esputo. No va a ser que tenga una bronquitis crónica. No va a ser que esté estableciéndose una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces me interesa todo lo demás. Así que muy bien. Twitter contestó muy bien. Instagram también contestó muy bien en su mayoría. Y pues vamos a dejarlo ahí antes de que nos explote el cerebro. Recuerden esto de la enfermedad cardiovascular, ¿no? Factores de riesgo modificables, no modificables, que terminan con el daño de órganos diana. El corazón, el cerebro, los ojos, el riñón, las arterias grandes. Pero sobre todo recuerden que lo que hacen estos factores de riesgo es dañar el endotelio vascular de las arterias, grandes y pequeñas. Cuando se dañan las arterias grandes, pues tenemos un aneurisma de aorta, una enfermedad arterial periférica, la claudicación intermitente, la ateromatosis carotídea, los grandes vasos del cerebro, con ictus, con AITs, los grandes vasos, digámoslo así, de las coronarias del corazón, ¿no? Con anginas, con infartos. La hipertensión genera hipertrofia ventricular y a veces es como si no nos quedara suficientes coronarias para cubrir todo ese exceso de músculo cardíaco y puede haber un infarto también secundario a una cardiopatía hipertensiva. La resistencia a la insulina con aumento de insulinemia, que es lo que al final daña el endotelio, puede producir depósitos de grasa en el hígado, con esteatosis, esteatopatitis y cirrosis incluso. De hecho, la causa más común de cirrosis es la esteatosis hepática, ¿no? El hígado graso. Todo está conectado. Una vez que la persona ya ha tenido ese primer evento, que ya ha tenido su infarto, su angina, su AIT, su trombosis arterial retiniana, que ya tiene su claudicación intermitente establecida, ya tiene su aneurisma de aorta abdominal, pues ya decimos que tiene enfermedad cardiovascular establecida y ya se hace una prevención secundaria, ahí sí con estatinas, buscando que el LDL se mantenga por debajo de 100, por debajo de 70, dice la europea. Muy agresivo, ¿no? Espero haberles dado algo de luz. Soy Augusto y esta es la Chuleta Osler. Déjame un like, déjame un pulgar arriba, un comentario, cuéntale a tus amigas, a tus amigos, suscríbete, dale a la campanita y entérate de los nuevos videos y actualizaciones que vayamos colgando. Muchísimas gracias y conmigo será hasta la próxima. Chau, chau.